Y mis queridos hermanos, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Y pues tristemente debo decirles que solamente vamos a avanzar un solo versículo. No se puede avanzar más. No podemos avanzar rápidamente y dejar lagunas o dejar algunos tipos de dudas. Queremos avanzar, como decía nuestro hermano Maki, de una manera exegética para que podamos entender y aprender verdaderamente la palabra de nuestro Dios. Y dice el versículo número 1 del capítulo número 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hemos orado ya para que Dios tome el control, para que su Espíritu nos dé la iluminación, y confiamos, hermanos, que así es y así será. El apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo número 1 de esta segunda carta, en el versículo número 16, ya había dado a entender a, a sus lectores, a los creyentes, a los cristianos de aquel tiempo, pero también a nosotros, hermanos, de la existencia de falsos maestros. Falsos maestros que enseñaban ya desde esos momentos dentro de la comunidad cristiana y enseñaban falsas enseñanzas utilizando o valiéndose, hermanos, de fábulas, dice, artificiosas, de cuentos, de mitos ingeniosos. Y lo dice el versículo 16, porque nos hemos, dice, dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como lo hacían, entendamos, los falsos maestros. Esos falsos maestros que se habían infiltrado, entendamos, ya desde el tiempo del apóstol Pedro, ya estaban haciendo daño, hermanos. Ya estaban enseñando ellos a su propia manera, a su propia conveniencia. Y lo hacían utilizando fábulas, mitos, cuentos ingeniosos, entendamos, del ingenio del hombre. Y dice el apóstol Pedro, no, hermanos, no es así. Nosotros les hemos dado a conocer ya el poder, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su transfiguración, recordemos en aquel monte, cómo el poder de Dios se reflejó en esa transfiguración, pero también la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es un evento inminente, hermanos, que sucederá pronto, no sabemos cuándo, pero pronto. Y nosotros se los hemos ya dado a conocer, pero a diferencia de cómo se los han dado a conocer o han escuchado sin duda alguna ya de esos falsos maestros que se están, perdón, infiltrando entre la comunidad cristiana. Ellos lo hacen a través o utilizando fábulas, cuentos, mitos ingeniosos. Ahora el apóstol Pedro, en este capítulo número 2, va a describir o describe a esos falsos maestros. Y empieza diciendo precisamente en el versículo 1, pero hubo también, dice el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas, dice, entre el pueblo. El apóstol Pedro, hermanos, empieza recordando a sus lectores, empieza recordando a los creyentes del primer siglo, pero también nos recuerda a nosotros mismos hoy en día lo mismo. Que entre el mismo pueblo de Israel, entendamos, hubo falsos profetas, hermanos, que introducían sus propias invenciones, falsos profetas que hablaban sus propias palabras, que daban sus propias enseñanzas, entendamos.
con el afán de desviar de la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Hoy en día, hermanos, también vemos estos mismos grupos. Hoy en día, personas que se autonombran profetas, como queriendo resaltar del resto de los demás, como dándose un lugar más alto de los demás, pero son pseudo profetas. Y los hubo en el tiempo, entonces entendamos, del pueblo de Israel, falsos profetas. Vemos allá, quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Dice en este versículo: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, dice, por cuanto aconsejó, entendamos, a Israel. ¿Qué aconsejó? Rebelarse contra Jehová, dice vuestro Dios. Aquel Dios poderoso que te sacó con su mano poderosa de la tierra de Egipto. Aquel Dios que te rescató de casa de servidumbre. Estos falsos profetas, entendamos, aconsejaban, enseñaban al pueblo de Israel a que se rebelaran en contra de Dios. Aquel Dios que los sacó con mano poderosa, aquel Dios que los rescató, entendamos, de la servidumbre, de la esclavitud tan grande y tremenda en la cual ellos se encontraban. Dios los rescató, y este profeta falso o estos profetas falsos que había ya desde ese entonces aconsejaban, enseñaban a Israel a rebelarse en contra de ese Dios. Y sigue diciendo, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. La función de estos falsos profetas era entonces, entendamos, el de apartar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de la presencia y de la voluntad de Dios mismo. La función de este falso profeta entonces era apartar del camino de la verdad, del camino del Señor a su pueblo. Y sigue diciendo este mismo versículo, y así dice, quitarás el mal de en medio de ti. La única solución, hermanos, para ese entonces era quitar a ese falso profeta de la presencia del pueblo de Israel. Porque continuamente, día tras día, momento tras momento, estos falsos profetas enseñaban a rebelarse al pueblo de Israel en contra de su Dios. Estos falsos profetas enseñaban a apartarse del camino de Dios, de la voluntad de Dios a su pueblo. Y dice Dios, la única solución es matándolos, es quitándolos de la presencia de ustedes. Allá Jeremías también, el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 14, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto, dice, torpezas. La palabra torpeza se traduce como inmundicias, como cosas feas. Dice el Señor, en los profetas de Jerusalén, notemos, aquellos que estaban en medio de su pueblo, he visto, dice, cosas feas, practican cosas feas. ¿Qué practicaban esos profetas? Adulterios, mentiras. Y no nada más eso. Dice que fortalecían las manos de los malos, animaban a los malos, entendamos, a seguir en su maldad. Y era para que ninguno, dice, se convirtiese de su maldad. Esta era la función, hermanos, principal de los profetas, entendamos, falsos, que estaban presentes en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Dios. Esos falsos profetas
lejos de glorificar y exaltar el nombre de Dios, blasfemaban el nombre de Dios. Eran herejes, cometían actos inmorales, actos ilícitos. Y no nada más ellos lo cometían, sino que también enseñaban al pueblo de Israel a hacerlo, a cometerlos también. Y era con el afán, con el deseo de que nadie se convirtiere de su maldad, entendamos, a la voluntad de Dios. Y dice el Señor, me fueron todos ellos, dice, esos profetas falsos, entendamos, como Sodoma, dice, y sus moradores como Gomorra, entendamos, como una abominación. Estos falsos profetas que hubo entonces, dice Pedro, también entre el pueblo de Israel, eran una abominación delante del Señor. Y allí estaban enseñando sus propias palabras, creencias, filosofías, sus propias maldades. Allí estaban para evitar que el pueblo de Israel se convirtiera, se arrepintiera de su maldad. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice el apóstol Pedro, como habrá, notemos, habla un tiempo futuro, entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, falsos maestros. Así dice perdón, en Israel falsos profetas, así dice, de la misma manera, habrá entre el pueblo de Dios, entre la iglesia del Señor, entre la comunidad cristiana, falsos maestros. El apóstol Pedro, hermanos, ha notado ya la presencia de estos falsos maestros. Pero él sabe también que en el futuro vendrán más y más falsos maestros. Así como vinieron al pueblo de Israel esos falsos profetas. Así de la misma manera, hermanos, en la era cristiana vendrán más y más falsos profetas cada día. Cada día irán apareciendo más y más falsos maestros. Cada día estarán esos falsos maestros que se infiltran entre la comunidad cristiana, entre el pueblo de Dios, estarán enseñando cosas totalmente, hermanos, aberrantes, entendamos, delante de la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto estas falsas enseñanzas que estos falsos maestros están enseñando hoy en día? Basta comprender un canal muy famoso en la televisión y ahí te darás cuenta de cada aberración que predican, que enseñan estos falsos maestros. Por eso, hermanos, nosotros debemos de prepararnos. Por eso nosotros debemos de tener como pueblo de Dios hambre y sed de la palabra del Señor. Por eso es importante nosotros congregarnos, hermanos, donde se nos predique, donde se nos instruya a través de una sana y correcta doctrina, una doctrina bíblica, una doctrina totalmente reformada, fincada, enraizada en la misma palabra del Señor. Eso es importante. Y cuando nosotros estamos siendo instruidos de esta manera, hermanos, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos una enseñanza, rápido nos damos cuenta del error en el cual está incurriendo ese predicador o ese maestro. ¿Por qué? Porque tienes en ti ese hábito o buen hábito de estudiar, de meditar en la palabra del Señor. Y así entonces entendamos, hermanos, como los falsos profetas existieron entre
el pueblo de Dios, enseñando sus propias vanas enseñanzas. De la misma manera, hermanos, hoy en día, entre vosotros, dentro de la misma iglesia luego, dentro de nuestra misma iglesia en la cual nos congregamos, escuchamos falsos maestros enseñar falsas enseñanzas. Allá en Mateo capítulo 24, versículo 3, dice de la siguiente manera: y estando él, entendamos Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo, primeramente notemos lo que Jesús nos dice: mirad que nadie os engañe. Hermanos, este tema es atractivo, este tema es fascinante, un tema de escatología, sin duda alguna. Dios quiera que en algún momento tenemos un tema muy hermoso de escatología para desarrollar. Dios quiera que algún día lo llevemos. Ese tema es fascinante. ¿Qué sucederá en los últimos tiempos, en la vida del hombre, en toda la creación? ¿Qué sucederá? Y dice Jesús, primero, miren, dense cuenta que nadie os engañe. Y dice el por qué. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy el Cristo, dice, y a muchos, ¿qué sucederá? Engañarán. Por eso la importancia, hermanos, y una y otra vez reiteramos nosotros que debemos de estudiar, que debemos de leer la palabra de Dios, que debemos de proponernos, hermanos, una serie de lecturas diarias, porque vendrán muchos, dice, falsos maestros, y a muchos van a engañar. El apóstol Pablo, allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán, entendamos, cuando no soportarán o cuando no tolerarán, ¿qué cosa? La sana doctrina, sino que teniendo comezón o cosquillas, entendamos, de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán, dice, no nomás un solo maestro. Vendrán por montones de falsos maestros para enseñarle aquello que quieren precisamente ustedes escuchar. Cuando ya no soporten, cuando ya no toleren que se les enseñe la sana doctrina. Oigan, a mí me da tristeza, hermanos, muchas de las veces escuchar a hermanos que dicen, eso ya me lo sé. ¿Qué me puede enseñar este hermano? O muchos hermanos que dicen, va a predicar el hermano o el hermanito fulano de tal. ¿Qué me puede enseñar a mí ese hermano? Mejor de plano ni voy a la iglesia. Hermanos, de la persona o del hermano más pequeño, más ignorante, aprendemos nosotros. Porque no es su enseñanza, no es su palabra, es la palabra de Dios la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos guía, la que nos lleva a toda verdad. Y no es el hermano.
Y dice que entonces que vendrán tiempos en los cuales no van a soportar o no van a querer ya que se les predique una sana doctrina, sino que van a querer escuchar cosas así locas. Y allí van a estar esos maestros. Dice, y se les van a amontonar los maestros conforme a sus propias concupiscencias, entendamos, conforme a sus propias codicias, deseos y pasiones. Allí se le estarán amontonando. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos. Y así, hermanos, de esa manera enseñan estos falsos maestros. Qué hermoso, qué importante, hermanos, que estudiemos. En verdad, qué importante es que apartemos este tiempo para el Señor. Porque de esa manera somos instruidos, somos guiados, somos enseñados. Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también, dice, entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán, que meterán, entendamos, encubiertamente, a escondidas, en secreto. ¿Qué cosa? Herejías, dice, destructoras. Herejías que llevan a la ruina, a la condenación y a la muerte. A eso lleva, hermanos, estas herejías que enseñan estos falsos maestros. Aquellos quienes escuchan estas enseñanzas, los guían, los llevan a la destrucción total, a la ruina, entendamos, a la condenación eterna en el mismo infierno, a la muerte rápida y apresurada para marcharse al lugar de tormento. A eso conduce estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros. El propósito de estos maestros es introducir, notemos entonces, de manera encubierta, entendamos, dentro de la comunidad cristiana, herejías destructoras. Y lo dice allá en la carta de Judas, en el versículo número 4, dice, porque algunos hombres, entendamos, falsos maestros, han entrado, dice, encubiertamente. ¿Quiénes son esos? Dice, los que desde antes habían sido destinados, entendamos, anunciados en la escritura. Hermanos, la misma escritura nos está anticipando, entendamos, la presencia de falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Y una y otra vez la escritura se anticipa y te enseña, te instruye que estudies, que te prepares, para que cuando eso suceda no seas engañado. Dice Judas, los que desde antes habían sido destinados, anunciados a través de la escritura para esta condenación, para esta sentencia, para este juicio. Hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje, en desenfreno. ¿Qué cosa? La gracia de nuestro Dios. Estos hombres impíos, entendamos, estos falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras dentro de la comunidad, dentro de la congregación cristiana, lo hacen, hermanos, en ese libertinaje de la gracia, sin duda alguna, argumentando o diciendo, no pasa nada con que hagas esto, no pasa nada. Y te llevan a ese libertinaje de la gracia de nuestro Dios.
Viene a mi mente aquel pasaje de Romanos 7, si no me equivoco, donde Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde. Y Pablo mismo dice, en ninguna manera. Y estos hombres impíos, estos hombres perversos, estos falsos maestros que enseñan de esta manera, convierten, dice, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Con sus actos, con sus obras, en sus mismas enseñanzas falsas, niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque andan en ese libertinaje, en ese desenfreno. Y eso enseñan. La palabra herejías, hermanos, se deriva del verbo griego que significa tomar algo para uno mismo. Pero también esta palabra se traduce como escoger o preferir y se traduce también como desunión o separación. Así se traduce la palabra herejía. Un ejemplo de ello lo tenemos en los fariseos. Este grupo religioso que todos o muchos de nosotros conocemos tendieron siempre a separarse, entendamos, del pueblo judío, del pueblo cristiano, de los seguidores de Cristo. Y no nada más se separaban o tendían a separarse de ellos, sino que también le llamaban a los cristianos, a los nazarenos, como sectas. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 1, dice: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, entendamos, el grupo de los fariseos, y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Versículo 5 dice, porque hemos hallado a este hombre, entendamos, Pablo, que es una plaga, dice. Y no nada más es una plaga, es promotor, dice, de sediciones, de divisiones entre los judíos, dice, y no nada más de Jerusalén, sino dice, por todo el mundo. Y aparte de eso, decía este hombre, delante del gobernador Félix, es cabecilla, dice, de la secta de los nazarenos. Una y otra vez, hermanos, el grupo de los fariseos tendían a separarse del pueblo judío. Y no nada más a separarse, sino que también los señalaban como herejes a los nazarenos, a los cristianos, aquellos seguidores de Cristo. Los fariseos los señalaban como herejes, como sectarios, como aquellos que se separan, cuando quien verdaderamente se estaban separando de la verdad eran los mismos fariseos. El apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10, le dice, al hombre que cause divisiones, entendamos, este que causa divisiones es un sectario, es un hereje. Pablo dice, a este hombre que causa divisiones, a este sectario, a este hereje, después de una, dice, y otra amonestación, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Deséchalo, dice, expúlsalo, échalo fuera de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque es un hereje, porque es un sectario, porque es una persona que causa divisiones. Versículo 11 dice, sabiendo que el tal, entendamos, el hereje, el sectario, el que causa divisiones, se ha pervertido y peca, dice, y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nunca hubo una verdadera conversión en su vida. Por esa razón, aunque esté dentro de la comunidad cristiana, aunque esté dentro de la iglesia, es un pervertido
y da evidencia de su perversión. Aunque esté dentro de la iglesia, aunque asista a los cultos, a los servicios, peca una y otra vez y disfruta haciéndolo. Dice, y ese está condenado por su propio juicio. Y sin duda alguna, hermanos, hay personas así, personas que asisten o que son miembros o que están dentro de una comunidad cristiana, pero son personas pervertidas, son personas que pecan día tras día y que disfrutan andando en ese tipo de vida. ¿Por qué razón? Porque nunca hubo una verdadera conversión en su vida. Son sectarios, son herejes, causan divisiones. Los falsos maestros entraban encubiertamente, disimuladamente a la comunidad cristiana con doctrinas para destruir, con doctrinas que llevaban a la ruina, entendamos, espiritual y moral de los cristianos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de prestar oído a este tipo de enseñanzas. No debemos de prestarle atención, porque aunque haya una conversión en tu vida, si tú escuchas ese tipo de falsas enseñanzas que proceden de estos herejes, de estos sectarios, de estos que causan divisiones, te llevarán a la ruina espiritual y moral. Y con eso no estoy diciendo que perderás la salvación si es que eres salvo. No entendamos eso, sino que llevarás una vida de miseria, de pobreza, de ruina, entendamos, espiritual y moral como cristiano. Y ellos entraban, ellos inclusive formaban parte de la comunidad cristiana, pero en su momento ellos daban ese tipo de enseñanzas con la intención de destruir, de desviar de lo verdadero al grupo de creyentes, con la intención de llevarlos a la ruina. Hubo falsos profetas, dice el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, dice, de manera encubierta, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Y sigue diciendo Pedro, y aún, entendamos, además de introducir herejías destructoras, negarán, dice, rechazarán. ¿Quiénes? Los falsos maestros. ¿A quién? Al Señor, al soberano, a Dios Padre o a Cristo. Porque recordemos que ambos son soberanos. Dice que los rescató, que los compró, que los redimió. Cristo y solamente Cristo, hermanos, con su sangre ha comprado a su pueblo, del cual somos partes cada uno de nosotros. Cristo nos compró, Cristo pagó el precio, Cristo nos redimió de la maldición, Cristo nos libró de la ira con su sangre, Cristo nos limpió con su sangre, Cristo perdonó nuestros pecados con su sangre y lo hizo para que hagamos su voluntad. Lo hizo para que andemos en obediencia a Él, a la palabra de Dios. Para eso lo hizo.
Pero estos falsos maestros que niegan la verdad, estos falsos maestros que se han introducido, entendamos, en la comunidad cristiana, se niegan a obedecer a su Señor que los compró. Se niegan. Estos falsos maestros, entendamos, rechazan el someter sus vidas al señorío de su Señor. Rechazan. Estos falsos maestros, en su momento también, fueron miembros de una iglesia. Estos falsos maestros, hermanos, proclamaban a Cristo como su redentor también. Y proclamaban a Cristo como su redentor, pero se negaban a aceptar su señorío, revelando no otra cosa más que su carácter como enemigos de Cristo y por lo tanto no regenerados. ¿Y cuántas personas conocemos, hermanos, en esta condición? ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianos, pero tristemente sus evidencias, su testimonio demuestra todo lo contrario? Estos falsos maestros proclamaban, predicaban, enseñaban a Cristo como su redentor, pero negaban totalmente someterse toda su persona, toda su voluntad al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, en el capítulo número 7 del libro de Mateo, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, muchos, notemos, muchos me dirán, dice en aquel día, Señor, Señor. Y notemos lo que sigue diciendo, hermanos. Esto es para preocuparnos. No profetizamos en tu nombre. No predicamos, Señor, no enseñamos. No anunciamos tu nombre, entendamos, entre la gente, entre el mundo. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice. Notemos, hermanos, ellos repiten una y otra vez en tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Él predicaron, en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, en el nombre de Jesús hicieron milagros. Sí, y esto nos habla de una relación que en algún momento hubo entre ellos y Cristo. Una relación que ellos creyeron que era una relación verdadera. ¿Quién le dice Señor, Señor a Jesús? Sino aquel que lo conoce. ¿Quién va a predicar el nombre de Jesús si no lo conoce? ¿Quién va a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús si no conoce a Jesús? ¿Quién va a hacer milagros en el nombre de Jesús si no lo conoce? Sin duda alguna eran personas que conocían al Señor Jesucristo. Pero conocer, mis queridos hermanos, no es suficiente, no basta. Conocer a Jesús no te hace ser cristiano, sino una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento en tu corazón, un abandonarse totalmente a los pies de Jesús, un decir, Señor, aquí estoy, Señor.
Hoy reconozco cuánto, Señor, he pecado en contra de ti, Señor. Hoy reconozco que necesito de ti, Señor, para poder vivir. Aquí estoy, Señor, postrado a tus pies. Y toda mi vida, toda mi voluntad, Señor, someto a tu señorío. Eso te hace ser cristiano. Conocer a Jesús no te hace ser cristiano. Y lo dice Jesús en el versículo 23, dice, y entonces les declararé, entonces yo les diré a ellos, dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Asegurémonos, hermanos, que Jesús nos conozca. Conociéndote, Jesús, es la evidencia, es la seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. El que tú digas, conozco a Jesús, no te hace, es parte, pero no te hace ser cristiano. Estos falsos maestros, en lugar de obedecer a su Señor, quien les compró, le rechazaban una y otra vez. Y dice el apóstol Pedro, atrayendo sobre sí mismos, entendamos, por causa de su rechazo al Señor, que atraían para sí mismos, dice Pedro, destrucción, condenación, muerte repentina. Todo aquel que rechaza a Jesús trae o se acarrea condenación y muerte para su vida. El libro de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 28, dice, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si aquel que es transgresor de la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, debía de morir, ¿cuánto mayor castigo, dice, debe de tener aquel que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda, dice, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mis queridos y muy amados hermanos, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé su gracia cada momento de nuestra vida. Y que como verdaderos creyentes de Jesucristo, abundemos más y más en esa gracia y en ese conocimiento. Necesitamos conocer más a nuestro Dios. Necesitamos conocer más a nuestro Señor. Aquel Señor que por causa mía fue crucificado para darme redención, perdón y vida eterna. Sigamos proclamando, sigamos predicando la palabra de Dios. Sigámonos preparando para que cuando algún falso maestro venga con falsas enseñanzas a nuestra vida, nosotros podamos identificar ese mensaje y decirle, sigue tu camino, arrepiéntete, porque al hacer esto, estás trayendo sobre ti destrucción, condenación y muerte. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Amén.